empezar, ¿sí?, reflexionando acerca de lo que comúnmente se dice que es el derecho y que vendría a ser también una constitución. Comúnmente se dice que el derecho en el pasado y hasta ahora ha sido un orden coactivo de la conducta. Se ha observado que en el pasado, generalmente en todas las sociedades, se da un mandato y la forma más eficaz de hacer obedecer ese mandato es atribuyéndole, imputándole una sanción, es decir, un acto coactivo que puede ser incluso ejercitado con la violencia. Pues sí, nosotros podemos ver que en el pasado esto ha sido el derecho, pero realmente quedarnos con una definición universalista de este tipo es caer en una abstracción de lo que es el derecho. El derecho no es algo que se da en los hechos, aunque allí se realiza, sino que es un proyecto normativo, es un proyecto de idealidad que implica, que tiene como finalidad la civilidad de las personas. Pero nunca es las personas, nunca se restringe a la población de algún pueblo o de algún estado. Cuando hablamos nosotros de personas, generalmente estamos hablando de especie humana y esto rebasa los pueblos y los estados y es característico de un planeta, un mismo planeta que hasta el momento habitamos todos con cualquier característica. El derecho como orden coactivo de la conducta, si se imponen así las normas, nosotros realmente podemos decir, y con razón, que estaríamos viviendo bajo un imperio, bajo una tiranía. Se impone una norma, los demás lo obedecen por el miedo a la violencia que se puede ejercitar. Muchas veces este mandato y esta violencia es acompañado por una amenaza de castigo trascendente, como Dios te castiga, Dios te manda al infierno, supersticiones de esta manera. El medioevo, ¿sí?, se sublevó contra esta sumisión ejercitada por la aristocracia y ayudada de la Iglesia. La aristocracia disponía de la fuerza y la Iglesia tanto de la fuerza como de la misma ideología. Se subleva el medioevo porque empieza los científicos a observar el mundo y a ver que el mundo es muy diferente como aquello que se predica dentro del poder, primer estado, segundo estado, aristocracia e iglesia, sostenían un poder absolutista, tiránico, vía de la ideología supersticiosa de la iglesia. La instauración de un estado moderno, de un estado de derecho moderno dentro de la Ilustración, presupone salir de las supersticiones, del oscurantismo, del sometimiento a los antiguos poderes, estos dos estados que les estoy hablando. El tercer estado, o el pueblo, entonces se organiza y comienza aquella época que hoy nosotros conocemos como la modernidad. Esta era en donde se van, a partir de la Revolución Francesa, se van instaurando una serie de estados de derecho. Claro que el Estado de Derecho ya no quiere ser ese orden coactivo de la conducta que ha sido en el pasado. El Estado moderno de Derecho prevé que la confección de las leyes la tiene que hacer el pueblo. Ya no se quería una soberanía. Soberanía es la capacidad de decisión, que estaba ubicada en un rey. Lo que se peleó dentro de la modernidad es que esa capacidad de decisión, esa soberanía, ya no estuviera radicando en el cuerpo del rey, sino que pasara al cuerpo legislativo conformado por la población en general. Efectivamente, posterior a la Revolución Francesa y esta era de revoluciones, a los poderes ejecutivos de los monarcas, los reyes, los emperadores,
y que también tenían un poder judicial encargado de aplicar las leyes de los reyes, se va a aunar un tercer poder, que es el poder legislativo. Claro que estos tres poderes que nacen dentro de la modernidad no son únicos. Realmente quien da sentido social vendría a ser un cuarto poder conformado por la ciudadanía. La ciudadanía que, si de veras vamos a vivir en un estado de derecho público, es aquella llamada a hacer las leyes. ¿Sí? Tal vez en aquellos momentos, bueno, un problema de siempre, la división del trabajo. Una vez designados, ¿sí?, los legisladores que habrían de conformar este órgano nuevo, parlamentos o congresos de la Unión, la ciudadanía tal vez tendría que dedicarse a su vida, al trabajo, en fin, había una cierta división del trabajo. Era difícil que estuviese siempre movilizada en la creación de las leyes por estos motivos. Claro que la Ilustración ¿sí?, pensó que la ciudadanía estaría movilizada en el continuo debate de historias. De historias, ¿sí?, la más importante es esa historia de tiranía que se quiere superar, que todavía estamos queriendo superar 200 años después de instaurado el Estado de Derecho. Desgraciadamente no hemos podido. Y que en el debate mismo de historias estaríamos nosotros fundando esta nueva historia de liberación, esta nueva historia en donde ese debate público lleva a las personas que están dentro de esta deliberación, pues a cambiar sus costumbres. Ustedes habrán notado que nosotros, de repente, cuando tenemos alguna molestia, alguna propuesta, algo que vamos a decir, antemano de ir a alguna reunión pensamos, voy a decir esto, lo otro, estoy enojado, etc. Y una vez que llegamos al debate público, generalmente todo aquello que pensamos que vamos a decir en nuestra molestia que traemos, lo vamos temperando, lo vamos moderando, vamos viendo lo que decimos, lo que no, porque ya no nos medimos cuando nos encontramos frente a la gran asamblea, ¿sí? En la gran asamblea nosotros cambiamos argumentos y cambiamos nuestras costumbres, ¿sí? Muchas veces llegamos nosotros a hacer una petición o una propuesta, que nosotros la vemos como conveniente, pero a lo mejor es conveniente individualmente. Si en un debate, en una asamblea pública, todo mundo llega y dice su propia petición, su propia pretensión, y no la cambia, lo más probable es que empiece la violencia entre todos ellos. Realmente el atributo de una asamblea pública es que nosotros hacemos esa transformación tanto de las pretensiones como de nuestros argumentos y pensamientos, ¿sí? Renunciamos a una serie de cosas, renunciamos a nuestras inclinaciones personales, a nuestras pulsiones de dominio. Pulsiones de dominio y de apropiación que todos tenemos, es un atributo de nuestro propio cuerpo, pero también es un atributo, ¿sí?, del debate público, hacer que transformemos, ¿sí?, esas pasiones de dominio en sentimientos sociales. Esta transformación de nuestras propias inclinaciones, propias propuestas egoístas, en sentimientos sociales que sustentan demandas sociales, es lo que se llama civilización, ¿sí? Civilización de nuestras costumbres. Tal vez si previamente, y tal como nacemos, que ya nacemos un poco tiranos, ¿sí?, con este afán de dominio, si nosotros permanecemos en este estadio, realmente pues pensamos que somos libres de hacer lo que deseamos, aunque no podamos hacerlo en la realidad.
pensamos esa fantasía de que la libertad es dar rienda suelta al instinto, pero es una fantasía porque cuando comenzamos en la realidad a quererlo hacer, las demás personas se oponen. Este atributo entonces del foro público, el debate público, tiene esa posibilidad de nosotros civilizamos costumbres. Claro que allí obtenemos algo a cambio, que es ese reconocimiento por el hecho de atemperar, ¿sí?, esos deseos, esas propuestas. El reconocimiento social, el sentimiento del honor, es típico de una república democrática deliberativa, porque hoy tenemos muchas repúblicas democráticas que no deliberan, entonces la democracia se convierte en una palabra vacía. Ajá. Cuando realmente hay una realidad detrás de la palabra democracia, ¿sí?, nosotros estaremos mirando que es la deliberación de las personas en todos los días, porque hay espacios para eso, ¿sí?, lo que en un momento dado puede hacer las leyes. No porque yo delibere aquí en la escuela es que me van a hacer caso en el Congreso, pero si yo hago una deliberación precisamente sobre la historia pasada y la historia que quiero en el futuro, yo estoy comenzando a vivir en esa historia precisamente por el atributo de la plaza pública, ¿sí?, el cambio de las costumbres, el reconocimiento de los demás, la posibilidad de decir que tenemos honor, ¿sí? Nadie, ningún mago televisivo nos debe reconstruir ni la imagen ni el honor. Tenemos entre nosotros el honor. Podemos decir que somos dignos, es decir, no somos objetos, no nos tratamos como objetos, no nos sometemos ni unos con otros, ni nos prestamos a ello. Nosotros nos consideramos, nos evaluamos a nosotros mismos, a nuestra existencia orgánica, a nuestro cuerpo, como un fin valioso en sí mismo. Esto es precisamente la dignidad humana, es considerarnos valiosos porque somos cuerpos. Ajá. Como cuerpos tenemos una serie de impulsos de dominio, pero en el debate público los transformamos y nos convertimos en valiosos, en gentes con honor, con un cierto reconocimiento. Esto es típico de un Estado de derecho público. Tal vez no podemos ir al Congreso, allí estar todos los días porque hay una cierta división de trabajo, pero sí la Ilustración preveía que este debate se llevaría a cabo en todos los foros que habrían de fundarse, ¿sí?, en los pueblos, en los estados, en la federación, en las calles, en todo tipo de cosas. Desgraciadamente hoy vemos que lo que proliferan son centros comerciales, son antros y casinos, en vez de estos foros públicos para que podamos nosotros debatir historias. Cuando digo debatir historias, estoy refiriéndome también al debate de las grandes historias de la literatura nacional. Si el oscurantismo de la Iglesia, ¿sí?, en donde como poder ideológico se pasaban, se recargaban los monarcas, todo esto estaba fundado en una lectura tendenciosa de la Biblia. La Iglesia, la Biblia, todas estas cosas salen de la vida pública, se van a la vida personal, ¿sí?, de cada una de las personas, pero ya no es el fundamento de poder. Ese debatir historias tendría que haber sido sustituido precisamente con estas grandes historias, sea de la literatura universal, sea de la literatura nacional. Por ejemplo, en México tenemos excelentes historias, pero la gente ve telenovelas, ¿sí?, en vez de poder ver en estas historias la posibilidad, ¿sí?, de estar bajo un tirano, y la posibilidad de hacer ese cambio y tener una realidad nueva. La de Edipo, por ejemplo, porque es universal, porque estamos nosotros en un momento en que a partir de este problema de los múltiples desaparecidos, pero que se desata con los últimos 43 desaparecidos en Ayotzinapa,
hemos recibido una serie de actos de solidaridad porque la gente, ¿sí?, se pone en los pies, no solo de los desaparecidos, sino de todos aquellos que quedamos aquí en ese riesgo y que sentimos a cada persona que de repente no miramos. Es una misma sociedad civilizada, pero no es solo mexicana, es planetaria. Y es precisamente esta instancia, la sociedad civilizada planetaria, o sea, la especie humana, aquella instancia en donde nosotros ya nos estamos colocando para poder nosotros criticar, impugnar leyes, impugnar políticas públicas de cada uno de estos gobiernos del mundo, que al igual que el de México, se ha dedicado a usarnos, a utilizarnos, a desaparecernos, es decir, a tratarnos como instrumentos, porque no tiene la más mínima noción de aquello que es la dignidad humana, el valor de la persona. El valor de la persona como existencia concreta que va a conformar, ¿sí?, otra realidad, otro concepto con una realidad concreta, que es un nicho ecológico, única fuente de bienes, ¿sí?, económicos que hasta el momento tenemos. Y que si realmente somos inteligentes y queremos una economía del sustento, tenemos que conservar. Entonces, es en esta sociedad civilizada del planeta, en esta especie humana, en donde nos vamos a basar y aquello a lo que nosotros vamos a apostar. Y no es nada más la necesidad del momento, sino que esto ya viene implícito en el mismo proyecto de modernidad. ¿Qué clase de Estado de Derecho es aquel que no se ocupa de la educación de sus ciudadanos? ¿Sí? Que se ocupa simple y sencillamente de la alienación del ciudadano, de cómo, ¿sí?, usarlo o cómo desaparecerlo, cuando no es funcional a un tirano que se hace llamar, ¿sí?, presidente electo, simple y sencillamente porque está en contubernio con una serie de poderes fácticos económicos que son los que lo sostienen el poder, o los que en un momento dado sí le pueden indicar que hagas o que no hagas, ¿sí? Esta cultura, ¿sí?, es lo que nos ha faltado. Realmente, desde que nosotros tenemos, no solo hace 2 siglos, la independencia, sino en la revolución de 1910, se insiste que las leyes y una constitución, el mínimo de leyes que tiene una constitución, es aquella que nos dice con qué procedimiento se van a crear las leyes generales. Pero las leyes generales no se crean simple y sencillamente con el procedimiento, sí, que se estatuye en el 73 y subsecuentes de la Constitución, que es el actuar del Congreso. Las leyes generales se comienzan a hacer en la cultura del pueblo, en esos foros de debate, que si no son directamente, ¿sí?, el debate del problema del día, sí nos están diciendo una serie de problemas que son básicos, elementales y de todos los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, voy a referirme un poco a esta historia de Edipo, que es una historia arquetípica y que se está repitiendo en muchos de los estados. Un tirano que da una ley general, que aunque tenga un legislativo, el legislativo no está ocupado en hacer esos foros de debate ni en la educación ciudadana, porque vemos que igualmente los partidos no están ocupados en hacer en esos foros de debate y esa educación ciudadana, ¿sí?, que tiene por fin que aprendamos a criticar a los gobernantes, que aprendamos a hacer decisiones racionales. No se ocupan de eso los partidos políticos, tampoco el Congreso. Pero nosotros sí nos vamos a ocupar. Alguien tirano, ¿sí?, que tiene sus cuates de varios partidos, porque ahora sí los partidos están muy contentos entre sí, allí en el Congreso, y se hacen las leyes. Pero realmente no hay una preocupación, ¿sí?,
de fundar estos foros públicos donde la gente está debatiendo, no hay comunicación. La primera consecuencia que nosotros vemos de una imposición sin comunicación, con simple información, después que hicieron la ley, nos publican en el diario oficial de la Nación lo que se habló allí y cuál es la última ley. Esa es una información, no es comunicación. Resulta que el pueblo que no debate, pues cada uno se queda atrapado en su propia necesidad, en su propia demanda, no ve si es social o no, es su necesidad particular. ¿Sí? Cada uno se queda con una noción de libertad como aquella de que algún día voy a lograr, ¿sí?, monopolizar otro, mandar aquí, mandar acullá. Una libertad fantasía, que es de fantasía, fantástica, porque generalmente cuando decidimos ponerla en marcha, todo el mundo quiere lo mismo que nosotros, empieza la violencia entre nosotros. Ese tipo de libertad fantástica son pocos los que la llegan a realizar, y hoy lo vemos como las grandes compañías y empresas transnacionales, pues han sido esos pocos que realizan esa posibilidad de libertad. Siendo que no hay comunicación, ¿sí?, puede decirnos el tirano en turno que ha distribuido bienes, pero no hay manera, ¿sí?, de que nosotros podamos confrontar, checar, si esa distribución de bienes es social y con metas sociales. No habiendo esta comunicación, pues muchas veces la distribución de bienes se hace para sus cuates, para aquellos que votaron por él, para todos aquellos, ¿sí?, que en un momento dado lo van a sostener en el poder. Siendo así que hay una sociedad atomizada, ¿sí?, no hay pensamiento civilizado, no hay pensamiento social, ¿sí?, surgen una serie de problemas, de defectos en esa sociedad. Es muy posible que surja la violencia. Si no sabemos a quién se distribuyen los bienes, pues posiblemente aquellos que son, digamos, los cuates del tirano en turno, va a surgir la pobreza. Puede ser que gran parte de la sociedad vaya y pida una chambita y un salario mínimo a todas estas personas que tienen negocio, pero hay muchos que van a quedar sin empleo y van a quedar en pobreza. El que queda en pobreza, reconozcámoslo, somos organismos vivos con instintos. Vamos a salir a ver qué hacemos para comer y para poder solventar nuestras necesidades básicas. Es imposible que alguien le prohíba que no coma. Entonces empieza la delincuencia. Es difícil pensar en una sociedad con delincuencia cero, pero sí es posible pensar en una sociedad en donde podamos reducir la delincuencia. ¿Por qué? Porque hay esos foros públicos donde se elabora el tejido social, donde la gente se conoce, entonces contiene ciertas cosas. ¿Por qué? Porque está dentro de la comunidad, en donde tiene otro tipo de ventajas, ¿sí?, en donde se pueden distribuir los bienes. Esa es una de las ventajas, que se distribuyan los bienes en manera transparente. Pero si tenemos esta sociedad de un tirano que impone, pues surge la pobreza, surge la delincuencia, surge la violencia entre nosotros. Muchos no pueden, no tienen la posibilidad de cumplir la ley, ni la conocen, ni participaron, ni tienen bienes como para hacerlo. No pueden cumplir la ley, la incumplen, surge la inseguridad, ¿sí? Nosotros nos preguntamos, bueno, tantas lacras sociales como las estamos nosotros ahora viendo, ¿de dónde vienen? No es una mala suerte, señores, señoras, para nada, ¿sí? No es un castigo divino. Nosotros lo hemos ido permitiendo, ¿sí?, al ir eligiendo gobernantes cuya principal propuesta no es la comunicación pública, la comunicación que nos incluye, cuya principal propuesta no es esa educación
¿sí? Educación interdisciplinaria, porque en el debate de historias, sean las historias de Periquillo Sarmiento, de Pedro Páramo, de Edipo, como les dije, o algunas otras historias, nosotros vamos a ver estos problemas que ahorita les estoy explicando, ¿sí? Ya se ve, porque son problemas no de un momento de nuestra historia, sino son problemas del ser humano, ¿sí? Que habla o no habla. Entonces son problemas que son transversales en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Todos estos costos sociales, la violencia indiscriminada, la inseguridad que nosotros tenemos, la pobreza, la delincuencia, ¿sí? El poco valor que nos concedemos a nosotros mismos, con tal de tener un poco, hay jóvenes que se van de sicarios aunque vayan a morir en 2 o 3 años, ¿sí? El poco aprecio, la poca dignidad que nosotros nos tenemos, es consecuencia de un régimen tiránico, no es una mala